y también los tendrás. Surbanos, secretos urbanos, seres únicos, momentos humanos. Seres urbanos, historias que te alcanzan. Por cada podcast el corazón se lanza. Seres urbanos, nos encontrás allá, donde las leyendas y la vida van. Montevideo, nuestras raíces, compartimos sueños, nuestras actrices, de noche o día, aquí nos sentís. Vibraciones urbanas, nunca estás sin gente real, voces que encantan, en cada episodio, risas que espantan. Abre los oídos, siente la conexión, viaja con nosotros en cada canción. Seres urbanos, historias que te alcanzan. Por cada podcast el corazón se lanza. Seres urbanos, nos encontrás allá, donde las leyendas y la vida van. Seres urbanos, historias que te alcanzan. Por cada podcast el corazón se lanza. Seres urbanos, nos encontrás allá, donde las leyendas y la vida van. Radioactiva presenta Seres Urbanos, historias de personas que cruzamos a diario. Hola audiencia, ¿cómo están todos? Bueno, día 2, segundo podcast de esta tercera temporada. Tenemos un viejo amigo de la casa que ya estaba con nosotros. Ha tenido la amabilidad de ampliar un poco lo que fue aquel capítulo de la temporada primera, pero un poco más en profundidad. Así que vamos a hablar de Palo Mayombe. Para eso tenemos a Brujo Ngombe, que va a estar charlando un rato con nosotros. Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos, hermano Pablo, ¿cómo estás tú? Coño, hermano, agradecido, muy agradecido con estar nuevamente acá en Seres Urbanos. Proyecto que, por cierto, siempre he estado de acuerdo con él y siempre he pensado que debería difundirse aún más de lo que se está haciendo. Y bueno, un saludo al público, un saludo para ti y bendiciones para todos. Y espero que todas las personas que oigan esto lo compartan y de esta manera apoyan el proyecto de Pablo, que es excelente. Bueno, hermano, muchas gracias por esas palabras, por ese aliento y siempre el apoyo constante que has tenido con este proyecto. Bueno, vamos a hablar un poco de Palo Mayombe, que vale recordar que fue el podcast más reproducido de la primera temporada y las 2 temporadas juntos. Fue un tema que ha gustado mucho. Vamos a hacer un poco de repaso. Si tienes que explicar, para quien no escuchó primero este podcast o quiere recordarlo, ¿qué es el Palo Mayombe? ¿Cómo lo describirías a las personas que no tienen ni idea de lo que es? Bueno, Pablo, el palo mayombe, palo monte, enquisimalongo, mayombe, yo lo llamo únicamente mayombe, es un derivado, ¿ok?, de los concilios que hicieron las tribus en Cuba, que realmente fue así. Es un derivado de los concilios que hicieron las tribus en Cuba y obviamente de todas las creencias que cada una de las tribus tenía, pues no es que cada tribu tenía una creencia particular y probablemente eran adoradores de un dios particular. En realidad es así. Y resulta que acontece que de todo ese animismo resaltan dos cosas. Uno, obviamente en Zambi, okay, que es la energía creadora, y luego están los ancestros, los bakulos. Ya con el tiempo se van perdiendo muchas cosas dentro del proceso histórico y de la transculturización dentro de la isla del Caribe, y es lo que da pie a que haya muchas cosas que se perdieron, entre ellos el culto a los ancestros, que es quizá la base fundamental del Enquisimalongo realmente, ¿ok?
¿ok? Pero en sí el mayombe es un compendio de varias creencias de origen bantú, ¿ok? A diferencia de los yoruba, que son de otro origen, obviamente. Los esclavos yoruba salían normalmente de los esclavos que salían de la Costa de Oro y los vendían los ingleses. Los esclavos bakongo llegan a Cuba posteriormente, casi que a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, que es cuando se empiezan a comprar esclavos a Portugal. Okay, los portugueses sacaban los esclavos por cabinda, y es donde empiezan a llegar una mayor cantidad de esclavos bakongo. Que no te creas que el proceso de esclavitud fue que los europeos llegaron, mataron a todos los jefes de todas las tribus. No, es que el Congo era un imperio y tenían un emperador que era el Monicongo, y inclusive el mismo Monicongo les vendía esclavos a los portugueses. O sea, ellos vendían a su propia gente. Así que en síntesis y para seguir repasando y para entrar después de lleno sí a lo que es todo el tema del mayombe, podemos decir que es un culto, no sé si llamarlo religión, que es animista, que vendría a ser criollo entre las creencias que venían por el del Congo y lo que se mezcló después con la tierra de Cuba vendría a ser. Lo planteo así un poco de forma grotesca para que la gente que no entiende lo vaya entendiendo un poco más. Sí, Pablo, en efecto es una religión pues sincrética, que aunque yo estoy en contra del sincretismo, sinceramente, porque pienso que mientras más nos apeguemos a los orígenes africanos, pues estamos más cerca de practicar lo que es realmente el mayombe más antiguo, ¿ok? No estoy hablando ni siquiera de las prácticas dentro del Congo, que allá se manejaban mucho por sociedades secretas, por ejemplo los Lemba, los Kimpanzi, es otra, los Kinkimba, son sociedades secretas. Algunos dicen que los creadores de la ceremonia de iniciación en Kimba son los Bakimba, pero yo soy de la creencia particular de que los concilios, ¿okay?, que hicieron las tribus en Cuba también son creadores de ese esquema de iniciación que es el rayamiento afrocubano. Ya que lo mencionas, el rayamiento, el rito de iniciación para entrar al palo mayombe, ¿podés contar de qué se trata? Sabemos que por el podcast anterior y por otros podcasts también que se han hablado temas diversos que se dice rayamiento por determinadas marcas en el cuerpo que se hace, que no te voy a preguntar qué significan porque no viene el caso, me parece desubicado. Pero ¿puedes contar más o menos de qué se trata el rayamiento y qué condiciones tiene que tener una persona para rayarse? O sea, sé que no cualquiera puede hacerlo, hay que hacer una consulta previa y demás. ¿Puedes contarnos un poco todo eso? Fíjate, el primer paso vendría siendo, si te quieres iniciar dentro del Inquisimalongo, vendría siendo hacerte una consulta con un tata o una yaya. Ambos pueden determinar si tienes o no tienes encila, siempre y cuando tengan un conocimiento real y profundo de cómo funciona el oráculo que ellos estén utilizando. Puede ser el oráculo de los huesos, puede ser las 4 cáscaras de coco, que son los illamputos, puede ser los chavalongos, que son las conchas del mar, puede ser los encogos, que son los caracoles, puede ser cualquier oráculo. El punto es que se determine si tienes o no tienes encila Congo. La encila Congo es el camino Congo, ¿ok? Vendría siendo la traducción, que es la capacidad, ¿ok?, que viene dada por una relación, digamos, astral, vamos a ponerlo con esa palabra, que es una genética energética, espiritual. Por eso prefiero utilizar la palabra astral, que es que a través de todo lo que es la historia de, de, de tu alma, hay una relación con la parte africana. Okay, esa es la realidad de por qué se tiene o no se tiene en Sila Congo. Luego pasamos a qué es la iniciación o qué es el rayamiento. Fíjate, el rayamiento se llama rayamiento precisamente por eso por eso de las marcas que te hacen, ¿ok? Porque literalmente te rayan, te hacen unas incisiones mágicas, ¿ok? Que esas incisiones te las hacen en el cuerpo físico para que se vean reflejadas dentro del cuerpo espiritual. O sea, ¿por qué? Porque el cuerpo espiritual es un reflejo del cuerpo físico, que es el que tú y yo vemos, ¿ok? Pero el cuerpo espiritual obviamente es visible en el mundo de los espíritus. Entonces esas incisiones que se hacen, que son cruces, ¿ok? El número varía y los puntos energéticos, los puntos del cuerpo donde se hacen, varían, ¿ok? Pero esos no son puntos energéticos, no es como los chakras. Los puntos donde se hacen las incisiones tienen un significado sacromágico de lo que representa esa incisión, que es normalmente una cruz
en la iniciación, y la cruz que aquí hizo es un símbolo cósmico, es un cosmograma que me representa la línea Mucula y la línea Calunga, que son la línea del crecimiento y la línea que divide, pero en sí me representa un cosmograma, y el cosmograma me representa el todo, y esas marcas donde se hacen es para que, digamos, simbolicemos nuestra relación con el todo, que este todo en este caso, por ser una iniciación, empezamos a vivir una nueva vida dentro del culto. Entonces, para que el culto sea el artífice de nuestra nueva vida y de lo que nosotros hacemos en nuestra nueva vida, ¿ok? Eso es lo que significa realmente las incisiones. Obviamente los puntos en el cuerpo donde se hacen, que suelen variar, también tienen un significado, pero ese sí preferiría reservármelo. Ahora vamos a dar un giro a la charla y vamos a hablar más de la utilidad del mayombe para las personas que no están iniciadas pero quieren consultar y eso. Pero antes que eso, te voy a hacer una pregunta que lo hablamos en el podcast anterior, pero es muy recurrente en varias charlas que hemos tenido, no de palo mayombe, pero sí de repente de la regla de Ocha o de afrohumanismo. Es que ustedes llaman sancocho, todo ese entrevero que hay, que muchos podcasts, live de TikTok y eso, siempre tratan de sincretizar a los orillas de la región Yoruba con los empungos. La otra vez hablamos que no tienen nada que ver. No, los empungos son otra cosa. ¿Qué te gustaría hablar sobre los empungos? Y no sé si quieres dejar claro eso de que orilla es una cosa que viene de la región Yoruba, perdón, o está también tomado en otras líneas. Y los empungos son fuerzas de la naturaleza, pero que son del mayombe. Ok, como lo comenté en mi última visita acá, la última invitación que me hiciste, Pablo, los empungu, ok, la palabra empungu significa poder, ok, ese es su significado original, ok, del dialecto del que proviene, que es el kikongo. Y realmente hace referencia, o hacía referencia, era al poder que tenía, pues, el dueño, valga la redundancia, de dicho poder. En este caso, pudiésemos estar hablando de un inquisi, pudiésemos estar hablando de cualquier tipo de inquisi, de lo que sea, un bastón, lo que vemos o conocemos hoy día como longanga, un inconde, lo que sea. El empungo hacía referencia a poder, o a quien tenía el poder se le llamaba empungo. También, una persona que tenía un poder se le llamaba empungo. Ese es el significado de esa palabra. Claro, dentro del afrocubano, por el tema de la transculturización, nuevamente la palabra transculturización hace presencia, el empungo se convierte en el fenómeno natural que se atrapaba dentro de un fundamento. Pues ese fenómeno natural podía ser proveniente del río, proveniente del mar, proveniente de un rayo, proveniente de incluso cuando se habla por lo menos de Cobayende, que me han estado preguntando sobre él últimamente, de la transmutación, ¿ok? Y de la transformación que sufre la naturaleza misma. Entonces todos esos fenómenos naturales son completamente utilizables, y es lo que se le llama un pungo dentro del sistema afrocubano. En efecto, es algo totalmente distinto a lo que es un orisha. Los orishas son realmente dioses, ¿ok? Del panteón yoruba. Y bueno, como tal, hay una diferencia clara y marcada entre lo que es un dios que tiene una personalidad mágica y de lo que es un fenómeno natural. En este caso, vamos a llamarlo empungu, como se le llama en el mayombe afrocubano, que no necesariamente tiene una personalidad hasta que se construye esa personalidad mágica de la unganga, que es de la unganga y es personal, y por eso hay una relación con el enfumbi, que es el que también le da personalidad a ese fundamento. Bien, por otro lado, vamos a hablar un poco de la parte mágica del palo mayombe. ¿Dónde entra? ¿Qué es la magia del palo mayombe? ¿En qué puede ayudar a las personas? Yo, una persona común y corriente que desconozco completamente de todo tipo de magia, brujería, hechicería, lo que sea, me topo con un tata de palo mayombe y le pido ayuda. ¿Qué me puede brindar ese tata? ¿En qué me puede ayudar? ¿Dónde está la magia? ¿O qué eh, tipo de magia practica? No, hermano, eso sí es, de hecho yo creo que lo más importante de cuando nosotros nos sentamos a conversar, ok, esto es una información que le va a llegar a todos, y realmente me parece que aclarar es lo más correcto. O sea, siempre aclarar.
porque como bien lo dijiste, hay gente que liga muchísimas prácticas. Hoy día te encuentras personas que entonces, no, es que yo creo en la Santa Muerte, entonces tengo una Santa Muerte, esto se ve en México, tengo una Santa Muerte en mi Enso, y entonces la muerte es Cufua y viene siendo lo mismo. No, 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 no. No, o sea, el culto a la Santa Muerte y a San la Muerte, que están los dos, son una vaina muy particular. El culto del Enquisimalongo es un culto particular. Los cultos de la regla de Ocha e Ifá son particulares. El culto que se practique, por lo menos en Uruguay, imagino que se ve mucho más lo que es la Umbanda y la Quimbanda y el Candomble, que son brasileños, y es mucho más fácil verlo que en el caso del palo mayombe. Lo más parecido al mayombe podría ser quizás el Candomble de Angola y la Quimbanda Congo, que por cierto conserva muchísimo, muchísimo, muchísimo más en algunos casos lo que es la creencia Bakongo, inclusive que el palo mayor me lo conserva mucho más. Bueno, fíjate, hermano, yo siempre he tenido la particular creencia de que la magia está en el mago. O sea, en la persona que realiza y hace todo lo que es la práctica mágica, en este caso el Datenkisi o la Yayenkisi, que tengan un conocimiento verdadero y profundo de lo que es la magia. Eh, una de las fallas más grandes que tienen los practicantes hoy día de estos cultos religiosos, digamos, afrocaribeños, es que lo que hacen es repetir recetas, repetir y repetir recetas, y nunca se han dedicado o le han dedicado tiempo al estudio profundo de la magia. Ok, la magia tiene leyes, la ley de la semejanza, la ley del contacto, que son la magia imitativa y la magia contaminante. Aparte de eso, hay principios mágicos universales que pueden ser inclusive no sé si sabes cuando te hablo del Kybalion y los 7 principios universales de Hermes Trismegisto. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer magia y de la efectividad mágica. Pero más allá de todo eso, ya al tener conocimiento de esto de lo que es la magia imitativa y lo que es la magia contaminante, entra en juego un poco más en lo que es el palo mayombe en sí. Entonces el palo mayombe tiene una particularidad, y es que nosotros tenemos el, el plus de que nosotros realizamos un trabajo, y puede ser que esto a lo mejor muchos no lo hacen, pero puede ser así. Yo puedo, digámoslo con estas palabras, contratar un muerto para que haga un trabajo y luego ya dejarlo libre. Para no complicarnos mucho, ¿no? Utilizando las palabras más criollas posibles, más comprensibles posibles. ¿Ok? Pero ese es uno de los casos, y eso es una de las cosas que le da efectividad al mayombe. Otra de las cosas que le da efectividad al mayombe, por supuesto, es que con normalidad los tatas y las yayas hicieron un pacto con un muerto, ¿ok? Y tienen un enquise, y ese muerto va a cumplir las órdenes a cabalidad siempre y cuando se mantengan dentro de los márgenes de ese contrato que es el pacto, ¿ok? Que es un acuerdo entre las partes. ¿Las partes cuáles son? Bueno, en este caso, el Fumbi, ¿ok? Y su tata o su yaya. Siempre y cuando se estén cumpliendo los parámetros de ese pacto, pues va a trabajar en todo y absolutamente todo lo que le mande su tata o su yaya. A diferencia, bueno, de otros cultos religiosos, voy a poner de ejemplo la Ocha, donde a la orilla se le ruega para poder propiciar lo positivo. Nosotros también podemos rogar, y nosotros también hacemos ruego. De hecho, nosotros a los ancestros les tenemos que rogar, les tenemos que rendir tributo. Pero con los ancestros no se trabaja para los externos. Los ancestros siempre nos van a cumplir a nosotros, incluso si no les rogamos, incluso si no les rogamos, incluso si no les prestamos atención, los ancestros siempre van a estar ahí. En Venezuela tenemos un dicho que es que la sangre llama, y eso no pela, realmente no pela. Pero lo que da efectividad mágica, además del conocimiento mágico, de que el tato la yaya entiendan y comprendan cómo funciona la magia, comprendan que los elementos naturales, cada uno tiene una función, ¿ok? Es que nosotros tenemos la posibilidad de mandar. Cada elemento en la naturaleza es utilizable para hacer una obra. Los huevos, las posturas, en este caso vamos a decir de gallina, son sumamente mágicas y efectivas. O sea, de verdad son sumamente mágicos. Los huevos son súper mágicos. ¿Pero qué simboliza el huevo? El huevo simboliza el germen de la vida.
donde comienza y donde inicia la vida. Entonces, si voy a utilizar una obra o voy a hacer una obra, por ejemplo, para propiciar un embarazo, puedo utilizar un huevo. ¿Por qué? Porque es el germen de la vida. Ese es un ejemplo. Sí, me voy a ir con lo más sencillo que son las hierbas. Si yo quisiera sacar a un ente que perturba una casa y puedo determinar que ese ente es un muerto, específicamente un muerto, ¿ok? Yo puedo utilizar la famosa hierba espantamuerto, o pudiese utilizar la famosa hierba escoba amarga, o pudiese utilizar la famosa hierba ruda, ¿ok? Hay una hierba aquí que se llama mapurite, le dicen anamú en Cuba, y todas esas son funcionales para espantar muertos. ¿Okay? Esa es otra cosa. Muchos de los nombres, no, eso es espantamuertos. Hay muchas hierbas que espantan muertos. Entonces tenemos que conocer a cabalidad los elementos mágicos que están a nuestra disposición para que nuestra magia también sea lo más efectiva posible. Ahora me nombrás Equivalion, sí, claro, lo que son las artes herméticas, me gusta todo lo que viene con eso. Nunca le había trazado paralelismo entre lo que podría ser el hermetismo con esto. Sí, el tema de la cábala, sobre todo por el tema de los símbolos, o no sé cómo se dice en el mayombe, pero por ejemplo lo que sería en la Umbanda, sería tipo los puntos de cada, la simbología, que es muy cabalística. Esos puntos de encuentro que se encuentran entre, por ejemplo en este caso, entre el hermetismo y el mayombe, ¿no? Está bueno eso, trazar esos paralelismos. Bueno, acá vamos con otras inquietudes de la gente, otras preguntas que todo el mundo se hace. Vamos a plantearlo así. Por ejemplo, una persona que se consulta en la Umbanda sabe que esa persona, ese sacerdote de la Umbanda, ese pague, esa MAI, va a trabajar con determinadas entidades. Espíritus indígenas, africanos, lo que fuere. Si vas a una consulta dentro de Candomblé, sabe que ese babá o esa ira orilla va a trabajar con los orillas justamente. Cuando va con un tata, ¿con qué trabaja? ¿Con muertos? Bueno, fíjate, Pablo, es que ven acá, la cábala es judía, ¿ok? Y los judíos aprendieron muchísimo de magia eh, y de esoterismo, de ocultismo en el antiguo Egipto, ¿ok? En Kemet. Kemet significa tierra negra, que hacía referencia a la fertilidad de los alrededores del río Nilo. Estoy hablando de, creo que es copto, creo que el término correcto es copto, no recuerdo, pero del nombre que le tenían los egipcios a Egipto. No vamos a entrar en detalles con el tema de Egipto tanto, ¿ok? Pero cualquier persona que haya investigado culturas africanas sabe que Egipto es el puente entre el Medio Oriente, ¿ok? Y África, ¿ok? Este es el punto medio. Y es por donde más pasaba información de un sitio a otro y donde más hubo un intercambio de sabiduría a nivel mágico religioso entre los africanos y pues el Medio Oriente. Por supuesto que la cábala es judía, pero muchas de las cosas de la cábala pues los judíos la aprendieron de los egipcios en el tiempo que estuvieron allí, bajo el esquema que estuvieron, esclavos o no, ellos estuvieron en Egipto y aprendieron muchísimo. Incluso yo soy de las teorías de que hay muchas historias judías que ellos se robaron de África, porque mientras más te vas hacia el sur de África, se te empiezan a aparecer más las cosas y realmente son más antiguas. Pero bueno, tema para otro día. No, Pablo, realmente no es así, aunque eso es lo que se ha edificado hoy día a nivel social, digamos, de lo que cree la gente, que es el mayón. Okay. Obviamente hay muchísimos practicantes, y esto me da mucha pena admitirlo, pero hay muchísimos practicantes que erradamente creen también eso mismo, que es que este es un culto a los muertos y que nosotros únicamente le rendimos tributo al muerto y bla, 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 bla. Lo que comúnmente se escucha, se lee, digamos, en las redes o en la calle en general. Realmente no es así. Cuando uno consulta, ¿ok? Hay varias entidades que entran en juego. Inclusive el mismo oráculo es un oráculo que tiene un espíritu. ¿Qué es el espíritu?
dentro del animismo, el espíritu es un almacén de información, sin entrar en mucho detalle. Entonces, todo ese almacén de información almacena recuerdos en el caso de las personas y almacena historias en el caso de los objetos mágicos que nosotros utilicemos. En este caso, eso automáticamente se convierte en un Enquise. ¿Ok? Un Enquise es una herramienta mágica. Todos los Enquise tienen una historia y una función mágica. Entonces, no es únicamente a un muerto, sino a todo ese compendio de espíritus que nosotros tenemos a nuestra disposición, ¿ok? Bien sea por una razón u otra, que estamos utilizando a la hora de... Ahora, cuando nosotros consultamos a una persona, la realidad es que nosotros lo que vemos reflejado con el oráculo es el astral de la persona. Entonces, ¿qué es el astral? El astral es la conexión, ¿ok? A nivel energética de todo lo que es, te lo voy a poner más cool. Es el yo cuántico de esa persona. Ningún mayombero te va a decir esto de esta forma. Ninguno. Yo sé que ninguno te lo va a decir. Pero como yo sé cómo se maneja hoy día el esoterismo, el mundo holístico que se está desarrollando, yo sé que la gente cuando oiga lo que estoy diciendo me va a comprender. Entonces ese yo cuántico, ese yo interior tuyo, es que está conectado con tu presente, con tu pasado, con tu futuro. Todo eso nosotros lo podemos ver a través del oráculo y obviamente reflejado en patrones conductuales, que son los que me reflejan a mí qué es lo que va a suceder en tu futuro. ¿Ok? Nosotros vemos el pasado, entendemos el presente y determinamos qué es lo mejor para el futuro. Ese es el razonamiento que debería tener un mago en general en una consulta mágica. Una pregunta que se me vino a la cabeza, que por algo se me vino. No la tenía pensada, pero ahora escuchándote lo que estabas hablando y razonando otras cosas se me vino a la cabeza. Tanto en Ifá como, calculo que en la Ocha, no, en la Ocha no lo tengo muy claro, en Ifá sí, y en el Candomblé, se habla del concepto de Ori. Ori como divinidad interior, o sea, un poco lo que estás hablando del yo cuántico. No estamos hablando del espíritu en sí, pero sí como la divinidad que lo rige todo, que está, pues, incluso es, o sea, es como en sí la divinidad que maneja la divinidad interna de cada persona. Ya por fuera del orillá tutelar, o el ángel de la guarda de lo de la Ocha, o el orillá tutelar, o el orillá alabatori, no sé cómo le dicen. Pero ese concepto lo manejan también, o más o menos lo que me estás queriendo decir. Totalmente, hermano, totalmente. Sí se maneja dentro del mayombe ese concepto de tu yo interior, ¿ok? De el tú, o sea, tú en el mundo invisible y es el que interconecta los mundos y es la conexión entre ambos mundos. Por eso te hablaba hace rato de que se hacen unas marcas en el cuerpo físico que se ven reflejadas en el cuerpo espiritual, ¿ok? Eh, Ese yo interior, yo cuántico, como quieras llamarlo, tiene una conexión plena con ese cuerpo espiritual. Sí, por supuesto que sí. Aparte que dentro del mundo invisible no existe ni tiempo, ni espacio, ni nada de eso. ¿Ves? Y ese es capaz de moverse en el mundo astral, realmente en el mundo astral. No sé si conoce, y tanto tú como el público, conocen lo que son los viajes astrales, y los viajes astrales también tienen la capacidad de ir a cualquier lugar, en cualquier momento dentro del espacio-tiempo. Obviamente eso es algo un poco más profundo y es algo que el mayombero promedio, como te digo, no te lo va a decir porque desconoce mucho. Realmente hay un desconocimiento muy acentuado y el proceso de transculturización hizo que la religión transmutara no para bien, sino para mal. Entonces, bueno, tendrías que irte a África, ¿ok? A Angola, al Congo, a RDC, para que te hablen de este tipo de cosas que sí existen dentro de la creencia Bakongo. En esta segunda parte como que se están viendo cosas del palo mayombe que la vez pasada no las habíamos visto, como por ejemplo estos, estos conceptos que estás manejando, que tienen afín con otras religiones de origen africano, obviamente, pero también con otras cosas, bueno, como estábamos hablando ahora, con lo de Cábala, los viajes astrales, que es una cuestión quizás más del Oriente, eh, o del hinduismo, podríamos decir, qué sé yo. Está bueno todo ese relacionamiento. Y tira un poco de lado el paradigma ese de que hablamos también hace un rato, de que Palo Mayombe es trabajar con muertos, básicamente, brujería y trabajar con muertos, que la idea es mostrar la imagen de que no es eso. Siguiendo un poquito para adelante, hermano.
Otra de las preguntas que yo sé que la audiencia se la hace, sobre todo la audiencia que es espiritista, tanto de acá de Uruguay que está en la Umbanda, o los del culto de María José de Venezuela, que nos escuchan bastante. Sé que vos sos venezolano, tenés también mucha simpatía o afín con el culto a María Leonza. Una pregunta muy recurrente también es, ¿de dónde entra el espiritismo o cómo se manifiesta el espiritismo en el Palo Mayombe? O sea, ¿existe la incorporación? O sea, o como le dicen también en Cuba, que el espíritu se monte, que haya un medium que monte el espíritu, que el espíritu se manifieste a través de una persona, o esos muertos o esas entidades se manifiestan de otro punto de vista. De otro punto de vista, no, perdón, de otra manera. La vez pasada me acuerdo que hablamos un poco así de cómo el muerto se interactuaba, ¿no? con el Tata, pero no me acuerdo si hablamos un poco de si existía una mediunidad, de alguna forma de incorporación, de que el muerto o el espíritu monte a una persona. Y si no es así, ¿cómo son las formas de comunicación? Fíjate, una de las cosas que más está enmarcada dentro del animismo bantú, ¿ok? Más allá del mayombe, dentro del animismo bantú, que tiene relación con el espiritismo como doctrina, es la reencarnación. Esa es una de las cosas de las que, por cierto, no se habla dentro del afrocubano, pero sí existe, ¿ok? La reencarnación. De hecho, lo que simboliza la ceremonia de iniciación es una especie de reencarnación, pero como un nuevo ser que va a vivir y convivir con las normativas, reglas del culto que le van a permitir evolucionar como un ser espiritual y le van a facilitar la trascendencia de su espíritu. Okay, esa es una de las cosas. Ahora, lo que es la parte más espiritualista, que es el tema de las incorporaciones de los espíritus y todo eso, los trances son un hecho, ¿ok? Existen los trances dentro del Enquisimalongo, sí, hay gente que incorpora a su muerto, sí, hay gente que incorpora, además de su muerto, otro tipo de espíritus, sí, sí los hay. Ahora, soy de las personas que piensan que hay que mantener separado el espiritismo, digamos, de la doctrina de Allan Kardec, o el espiritismo de mesa cubano, que es el tema de las bóvedas espirituales, o inclusive el espiritismo María Leoncero, oriundo de mi país, de Venezuela, que yo soy partícipe, que deben estar totalmente separados del Enquisimalongo. ¿Ok? El mayombe para los mayomberos. ¿Ok? María Leonza para los María Leonceros y la bóveda para los espiritistas cubanos. O sea, no hay una relación intrínseca entre todos. Pero sí se ve este concepto del trance y del espiritismo, como te lo expliqué, dentro del animismo bantú, por supuesto que se ve. Es más, es una de las bases fundamentales. ¿Ok? La comunicación con los espíritus. Si no hay una comunicación con los espíritus, hay muchas cosas que no podemos lograr. Nosotros no podemos hacer, por ejemplo, el famoso pacto con el Fumbi sin tener una comunicación con él. Voy a hacer un comentario, pero a modo de observación nomás. No es crítica para nadie. Es una observación nomás. Hoy por hoy en las redes sociales se ha visto tanta cosa, tanto mejunje, tanto el chastre. Hace muy pocos días vi un altar con imágenes de 3 o 4 religiones distintas, que ni siquiera tenían que ver entre sí, porque vi una persona, no importa de qué país ni de dónde, con imágenes de culto medalloncero, de la corte chamarrera. Tenía caboclos de la región Umbanda, estamos hablando de Umbanda no afrocileño. Eh, otras imágenes que no tengo ni idea de dónde son, imágenes de la Ocha, por ejemplo, el niño de Atocha y eso sintetizado con el Eguá, o sea, no entendí nada. Incluso, y vos, hermano, así este muchacho, y está mal de la cabeza. Vi montado un zarabanda. O sea, la persona dijo, esto acá lo que tengo es montado un zarabanda. O sea, si yo lo veo no tengo ni idea qué es, no, pero... Entonces, ¿qué relación tenés entre todas esas cosas? Es una persona que era argentina. No iba a decir el país, pero lo digo. Que en TikTok se ve mucho. Que una persona le dijo, ¿pero qué religiones hace? Le preguntó. Y él me dice, no, porque yo hago mayombe, yo hago esto, no sé qué. Y empezó a mostrar de cada religión un poco todo lo que hacía. O sea, nada que ver. O sea, eso, o sea, por mí que cada uno haga lo que quiera, ¿no? El libre albedrío es para todo igual. Pero el tema es que las personas que quieren saber o son curiosas se terminan haciendo con un entrevero que no tienen ni idea para dónde van a agarrar.
Es lo que yo veo mal. Incluso la gente que tiene conocimiento se marea también, digo, ¿no? Después no sé en qué vida esa persona se consagró en todas esas cosas, ¿no? Es Pai Manda, es Tata de Palomayombe, es Babalocha, es Espiritista Mariloncero, no sé cómo hizo para consagrarse en todo, la verdad. He puesto un comentario nomás que lo hago a la pasada, vamos a ir para adelante. Y otra cosa que estaría bueno hablar un poquito, hermano, si querés del pacto con el muerto, después seguimos también. ¿Qué es el pacto con el muerto? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace? ¿Cómo se hace? No, obviamente la ritualística no te la voy a preguntar, pero ¿por qué se hace? ¿Para qué se hace? Este, y cómo tenés, ¿qué forma tenés de comunicarte con ese muerto? ¿Es a través de un oráculo? ¿Es a través de sueños? ¿Es a través de mensaje de determinada forma? ¿Cómo sería eso? No, hermano, eso no es más que una aberración. O sea, y no tiene otro nombre, no tiene otra descripción, eso no tiene otra forma a la cual se le pueda llamar. O sea, primero que nada, el juntar ese montón de religiones y creer que todo es lo mismo es un fallo. Es un fallo grave, gravísimo, porque todos los cultos religiosos tienen personalidad, ¿ok? Y esa personalidad tiene que ser respetada y además que es parte del culto. Si no, imagínate, si no, ¿para qué voy a practicar una religión? Si al final voy a creer en cualquier cosa. No practico ninguna religión. Además, las religiones tienen directrices, tienen doctrinas que deben ser cumplidas. Y bueno, eso también es el ser religioso en sí. Pero sí, en muchos casos como ese del que me estás hablando, en Venezuela el 90% de los religiosos son santeros, o sea, es decir, practican la regla de 8 y Ifá, practican también el mayombe y practican también el espiritismo venezolano y no obstante lo juntos. He escuchado a personas, grandes espiritistas muy buenos trabajando en María Leonza, que te dicen que primero es el espiritismo, después el palo y después el santo. O sea, no entiendo el por qué. Para empezar, el nombre santería es un nombre sincrético y los practicantes de la ocha deberían salir y decir que ellos no son santeros. O sea, yo no sé cuándo van a ser el día que ellos van a decir, no, nosotros no somos santeros, porque santo es una palabra católica. ¿Okay? Nosotros somos oloriza, nosotros le rendimos culto a Orisa. Nosotros no, o sea, no somos santeros. Así como salgo yo y digo que palero es una palabra peyorativa y que bueno, me pueden llamar tata, me pueden llamar practicante del culto al Inquisimalongo o me pueden llamar mayombero. ¿Ves? Por eso yo siempre hablo de mayombe y no hablo de palo. Entonces todo está en lo que queremos transmitir nosotros también como religiosos. Que yo creo que no nos hemos levantado desde la luz del conocimiento, desde la luz de la comprensión y desde la luz de un nuevo amanecer religioso. No estoy tratando de ser yo el mesías de eso, realmente no, pero sí me gusta dejar mi mensaje claro. O sea, y mi mensaje es que nosotros practicamos un culto que no es el que ellos practican. ¿Okay? Y si no practicamos un culto que es el que ellos practican, tenemos que, ser lo más comprensivos posible y defender nuestro culto, porque si no, ¿para qué lo practicamos? Fíjate, Pablo, ahí es donde entra en juego el tema que yo te hablaba del trance. O sea, en muchos casos hay un trance. Y literalmente es un acuerdo al que llegas conversando. ¿Ok? Y ese acuerdo se sella con sangre. ¿Ok? Bajo un procedimiento mágico que lleva una demanga y que además lleva pólvora. Quiero que se sepa esto. Lleva una demanga, lleva pólvora. Hay gente que dice que el embele entra en juego, o sea, el machete del tato o de la yaya, que es un enquisi, entra en juego dentro de dicha, como dirían los mayomberos cubanos antiguos, de dicha jugada, o sea, dentro de ese ceremonial, dentro de ese ritual. Yo particularmente no creo que sea totalmente necesario el embele, de hecho lo puedo eliminar si quiero, pero lo que sí es de suma importancia es el tema de la pólvora y el tema de la firma. Incluso en caso de que no haya trance, la pólvora es el medio de comunicación que se utiliza realmente con ese enfume. ¿Por qué? Porque yo no puedo venir a tirarle mis chamalongos a otro muerto. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque a través de mi chamalongo, pues, el que va a hablar es el mío. No va a hablar el de otro.
O en el caso de que yo tenga un oráculo consagrado, ¿ok?, con un espíritu particular, pues el que se va a comunicar es ese espíritu particular, no se va a comunicar el muerto al que yo le estoy preguntando. Yo no gano nada tirándole chamalongos a una tumba en un cementerio, eso no se hace. Ya desde el levantarlo, esa ceremonia que se llama ceremonia de levantar Fumbi, que no necesariamente necesitamos la osamenta y que no necesariamente necesitamos ir a un cementerio, porque pudiésemos sacar ese espíritu de otro lado de la naturaleza, de un bosque, de un río, del mar, siempre y cuando conozcamos los procedimientos mágicos que nunca va a apelar que lleven una dimanga, una patipemba o una firma, ¿ok? Utilicé 3 palabras que prácticamente son lo mismo, las famosas firmas de Palomonte, que es la comunicación que nosotros tenemos escrito con el mundo invisible. ¿Ok? Esas dimangas se convierten en visibles en ambos lados, por lo cual hay una comunicación. Y el tema de la pólvora, que es donde vamos a ver las respuestas del pacto que estamos haciendo. O sea, un pacto es eso, un pacto es un acuerdo entre las partes. Y nosotros vamos a preguntar, ¿ok?, sí o no podemos hacer el pacto con él. A la hora de hacer el procedimiento del pacto, nosotros tenemos que tener una conexión, ¿ok? A juro, tenemos que tener una conexión espiritual para poder conocer la historia de ese muerto cuando vivió y a través de esa historia nosotros poder atraparlo. Cuando digo atraparlo es envolverlo. O sea, tenemos que convencerlo a él de que la solución a su problema somos nosotros. ¿Okay? Y él se convierte automáticamente en la solución al nuestro. Él va a trabajar para nosotros y nosotros le vamos a trabajar a él. O sea, es que es una simbiosis mágica. No es que el muerto es mi esclavo, no, es una simbiosis mágica. Porque él va a trabajar para ti, pero algo tú prometiste dentro de ese pacto, algo tú dijiste que ibas a hacer por ese muerto dentro de ese pacto, que no necesariamente es que como vi un tata por allí, no, es que tienes que entregar lo más valioso para ti, tienes que matar a tu hijo. Eso es una estupidez. Esa es la estupidez más grande y del ignorante más grande del mundo. O sea, aquí ¿quién en su sano juicio va a poner un ser querido en juego dentro de un pacto? Por favor, si hay cosas más sencillas que funcionan. Entonces sí, ese es digamos, el procedimiento del pacto y bueno, la funcionalidad es que a través de esa simbiosis mágica el muerto pues va a trabajar para ti. Él va a trabajar para ti. Eso es inexorable. Se sella el pacto, el muerto va a trabajar con el Tata, accede a trabajar con el Tata. Esto lo hablamos en otro podcast, pero vamos a repasarlo un poco. Accede a trabajar, por la conveniencia que tenga, pues es un contrato bilateral, obviamente, o sea, los dos tienen beneficios, eso también lo hablamos. Cuando se atrapa ese muerto, pasa a un micromundo, que eso debería ser la enganga. O estoy errando. Y contaros un poco sobre eso. Fíjate, Pablo, que realmente no necesariamente pasa a la enganga. O sea, hay otras posibilidades. O sea, tú puedes hacer un pacto con un muerto de un trabajo único. ¿Ok? Lo que pasa es que lo que más se conoce es el tema de ir al cementerio, buscar la osamenta, por eso hablé de eso, y pues que ese muerto queda trabajando contigo para, a ver, hasta que tú des tu caída, hasta que tú falleces. Pero realmente no es la única opción. ¿Okay? Tú puedes hacer un pacto con un muerto para realizar un trabajo o porque quieres algún beneficio en concreto. ¿Okay? Que ese muerto te va a dar y tú, pues posteriormente lo vas a beneficiar a él. Eso no necesariamente es que pasa a la enganga. Y la enganga en sí no es un micromundo. Yo prefiero llamarlo como un microespacio. ¿Ok? Porque un mundo, a ver, el mundo en sí es donde hay habitantes, donde hay todo lo que vemos reflejado en el nuestro, pero resulta que acontece que la enganga realmente no es que lleva todo. O sea, ese mito de que la enganga lleva tierra de todos los lugares, ese mito de que la enganga lleva hierbas, todo tipo de hierbas, ese mito de que la enganga lleva agua de todos los sitios, todo eso, como te digo, son mitos. ¿Okay? La enganga lleva lo que es realmente necesario, ¿okay? Y lo que es necesario acorde al fenómeno que estés atrapando allí. Es decir, que digamos que es una chola, ¿okay?
¿okay? Un inquisi de chola que va ligado al río, pues va a llevar todo lo que es concerniente y cercano al río. No va a llevar animales de, digamos, el bioma de un volcán, porque no tendría coherencia. Ellos no viven en el río. ¿Ves? Ahí es donde está el detalle. Realmente llevan lo que deben llevar. Cosas que no pueden faltar dentro de un fundamento pueden ser los vientos. O sea, la gente, la ceremonia de atrapar los vientos parece que se olvidó. Y los puntos cardinales, eso siempre lo lleva. Por supuesto que esos puntos cardinales y esos vientos son atrapados en el sitio concreto y relacionado al fenómeno que se está atrapando. O sea, si yo, en el caso de un ensasi, vamos a ponerlo ahora hacia el rayo, pues tendría que ir a un punto cercano al cielo. Por lo tanto, me iría a la cima de una montaña a atrapar esos vientos, por ejemplo. Que en la orillumba acostumbran a atrapar los vientos en el monte. No, van a un bosque, atrapan los vientos y ya, y para todos los fundamentos es igual. Pero yo soy de la particularidad de que tienen que atraparse pues lo más cercano posible a ese fenómeno para que toda la energía vaya direccionada hacia un mismo punto. Eso también es lo que le da efectividad a ese enquise. La verdad que la respuesta es súper interesante. Incluso me regaste una duda a mí, que yo pensé que las gangas eran todas iguales y ahora me quedó clarísimo que depende de la naturaleza, el espacio natural de ese espíritu es lo que va a llevar esa ganga. La verdad que es súper interesante la respuesta y muy aclaró pila de dudas, está buenísimo. Voy a hacer un par de preguntas más y te voy a ir dejando, así no, que hace rato ya está pasando la vuelta. Y siempre están las puertas abiertas de este podcast para seguir charlando y difundiendo todo lo que tiene que ver con el Mayombe y todo lo que tengas ganas de difundir. Y siempre agradecido por el apoyo desde el principio. Cuando montan, esto es una duda también que tengo personal, que me quedó ahora, que me estoy acordando. Cuando se montan, por ejemplo, se monta un zarabanda, se monta un siete rayos, se monta, no sé, tal o cual pungo. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué es lo que están montando? ¿Qué función cumple eso? Bueno, Pablo, lo que sucede es que cuando se está atrapando dentro de un inquisi, sea cual sea esa situación mágica, un fenómeno natural, pues ese fenómeno natural cumple la función de darle personalidad al inquisi. Te voy a poner un ejemplo, y ahí es donde vienen los famosos nombres de los tratados. Calunga sube y vence. ¿Okay? Él está hablando del mar, Calunga, que sube y vence, o sea, es una marea que creció y venció. ¿Ves? Está buscando el poder de la marea cuando crece. A eso es a lo que hacen referencia esos nombres. Eso es lo que se busca cuando utilizamos un empungo. Por eso es que te digo que está la confusión con esa palabra. Pero realmente la historia, la función y la potencia mágica se ve siempre afectada positiva o negativamente por lo que nosotros atrapemos dentro de ella. Te voy a hacer un par de preguntas más, media faranduleras o tribuneras, dijéramos acá, y ya te dejo tranquilo. Escuchando varias cosas del Palo Mayombe, viendo cosas, vi algo por ahí que habla de una divina providencia. ¿Existe como tal? Hablando de forma sincrética, ¿no? Porque si hablamos de divina providencia, estamos hablando de algo medio católico. Pero, ¿existe algo así como una divina providencia que dice algo así como ensamble arriba, ensamble abajo, ensamble los cuatro costados? No, hermano, realmente no existe algo así como la Santísima Trinidad o como la Divina Providencia, realmente no. En Sambi, ok, es la energía creadora. En Sa, que significa creación. Envi, que habla de la vibración baja, que es la dualidad que permite que exista la creación. Eso es en Sambi, ok. No existe algo así como la Divina Providencia. ¿Qué sucede? El tema de tres personas distintas, un Dios verdadero. Eso es algo que, o Santo Tomás, ver para creer. Eso se dice dentro de Quimbisa. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que Quimbisa Santo Cristo del Buen Viaje, específicamente, la creó un cura católico. ¿Ok? Que bueno, era una persona interesada por las religiones de origen africano, Andrés Petit. Y bueno, sincretizó aún más lo que ya estaba sincretizado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Con el sincretismo no estoy de acuerdo. Pero bueno, son prácticas que forman parte de la práctica diaria de su linaje y yo las tengo que respetar porque al final es un linaje. Y si lo reconocen los tatas más antiguos de Cuba, pues no los voy a reconocer yo, que soy además de Venezuela. Y que sí es cierto que estoy tratando de crear un despertar dentro del Mayombe, pero eso no quita que el Mayombe pues nació allá. Uno tiene que reconocer. Ahora, la comprensión y la revisión del Mayombe
no la están haciendo allá. Respondiéndome a estas preguntas, ahora me dejaste claro eso también, porque esto que he escuchado de la Divina Providencia, se lo escuché a otras personas que también decían eso de entre tres personas distintas, un solo Dios verdadero y todo eso. Ahora entiendo ese sincretismo con esa cierta rama del Mayombe, como que me están quedando claras algunas cosas. Ojalá que la audiencia, que también ya viene siguiendo los podcasts, sobre todo el anterior del Palo Mayombe y o Mayombe, vamos a no dejar de decir Palo, también les haya aclarado ciertas dudas. Hermano, por último, última pregunta y después te dejo libre para que quieras dejar el mensaje que quieras o quieras decir lo que pienses que no hayamos dicho, que quieras que lo dice lo sepa. Pero antes que eso, última pregunta. Sobre todo en esta parte del mundo, en este extremo sur de América del Sur, que sí existe el espiritismo, tanto con el afromandismo como con alguna otra práctica también espiritista, como el kardecismo y alguna otra cosa más que va a dar en la vuelta que yo desconozco. Si bien sí se entiende el espiritismo como tal, hay cultos o religiones que todavía no es que estén satanizadas, pero no son incomprendidas porque no han llegado. El palo mayombe, o el mayombe, vamos a sacar el palo, dijimos, creo que es una. Y en el resto del mundo también está como que ustedes son satánicos. Lo hablamos por fuera también hoy, ¿no? Como que está muy satanizado, como que es el pacto con muerto, con el diablo y eso. ¿Qué tenés para decir a esas personas? O cómo le explicarías que no tiene nada que ver con eso, que es un concepto católico aparte, ¿no? Sí, bueno, primordialmente que se entienda que ese concepto de satanizar los cultos religiosos, pues claro que es católico. Los católicos durante toda su historia han satanizado lo que es para ellos incorrecto y bueno, nos vimos salpicados, pero la cruel realidad es que dentro del mayombe ni siquiera existe algo así como el diablo. La verdad es que no existe. Dentro del mayombe sincrético cubano, sí, te van a decir que el ungambe, que el ucancasi, pero realmente el ucancasi es una maldición, ¿ok? Que se conoce dentro de la parte africana, y en Cádiz y en Pemba es todo lo que es los sentimientos negativos y la parte negativa de la existencia materializada, pero no es algo así como el diablo. O sea, y no es que está buscando hacerle mal a todo el mundo. No. Es algo que se ve reflejado en todo y ya. ¿Por qué? Porque es parte del equilibrio natural. Esa es la gran realidad. Nosotros no somos satánicos. Ninguna religión es satánica, además del satanismo, por supuesto. Pero para mí los satanistas son personas que obviamente son abrahámicas, porque si creen en Satanás, creen en las creencias abrahámicas. Mira, te diría más, hermano, ni siquiera los satanistas como tales son satánicos, porque ellos no creen en nada. Entonces, como si no creen en Dios, ¿cómo van a creer en Lucifer o en Satán? En realidad ellos solo usan como un arquetipo para referirse a algo, pero ni siquiera ellos son satánicos, imagínate. Más allá que sí, de haber algunas células satanistas que sí son adoradores de la figura de Satán, judío-cristiana, hebreo, pero son los menos. El satanista, el avellano, no es satánico, para nada. Incluso sus mandamientos son más congruentes que los propios mandamientos de la Iglesia Católica. Me fui de tema, pero no sé, tenía ganas de agregarlo. Por último, y te dejo tranquilo, que has sido súper amable, la verdad que amigo de la casa, ya sos parte de Seres Urbanos. Lo último que te quería preguntar, o más vale darte paso, era para que dijeras lo que quisieras. ¿Qué te gustaría agregar como mensaje, como enseñanza, lo que sea, a la audiencia que no hayamos hablado, que quedó en el tintero, que te gustaría agregarlo? Bueno, hermano, nuevamente dejar claro que el Inquisimalongo, el Mayombe, es un culto para la trascendencia espiritual, que lo que debemos buscar de transmitir todos los mayomberos, todos los tatas, todas las yayas, todos los enguellos, es eso, ¿ok? Evolución espiritual, la búsqueda de una verdad, ¿ok? Esto suena muy masónico, pero realmente una de las cosas en las que debemos centrarnos es en buscar la verdad, en apegarnos más hacia los preceptos antiguos africanos, en un mayombe más espiritual, no tan material, en un mayombe donde el muerto no sea el mensaje principal, donde el mensaje principal sea lo que son los ancestros, que son nuestra conexión con el mundo espiritual y con Ensambi, ¿ok? Con la energía creadora y bueno, la evolución que todas las personas buscan. Todas las personas llegan a un culto religioso para buscar evolución, para buscar trascendencia. Y esa trascendencia parte de la comprensión y del entendimiento de los religiosos. Y los religiosos que practicamos el culto del Inquisimalongo debemos transmitir eso mismo. Salam aleikum. Y muchas gracias por la invitación, Pablo. Gracias por permitirme formar parte de esa familia que es Seres Urbanos y de ese proyecto tan grandioso que estás construyendo.
siempre estoy a la orden y bueno, cualquier persona que quiera comunicarse conmigo puede hacerlo a través de Pablo o puede seguirme en mis redes sociales, siempre como @elbrujoengombe, tal cual como está escrito en el post. Malecun Sala, hermano. Nos vemos pronto si Dios quiere, o si en Sammy quiere. Ya vamos a charlar de nuevo. Un abrazo grande. Seres Urbanos es un programa original de Radioactiva. Conducción y producción Pablo Silvera. Si te gustó el podcast, danos seguir para más episodios.